No fueron reyes ni generales ni sabios influyentes, tampoco escribieron tratados filosóficos ni lideraron ejércitos con espada en mano. Eran hombres comunes, invisibles a los ojos del poder. Algunos pasaban el día entre redes y anzuelos, oliendo a mar y sal. Otros contaban monedas para el Imperio Romano, despreciados por su propio pueblo. Había también artesanos, campesinos, soñadores silenciosos que jamás imaginaron que sus nombres serían recordados por siglos. Y sin embargo, fueron ellos los escogidos, no por su fuerza ni por su sabiduría, sino por algo más profundo, la disposición de dejarlo todo, porque un día escucharon una voz que no gritaba pero atravesaba el alma, la voz de un hombre que decía ser el Hijo de Dios, y lo siguieron. Lo siguieron dejando atrás redes, mesas de recaudación, hogares, seguridades, planes. Lo siguieron cuando era aclamado por multitudes y también cuando fue rechazado, traicionado y clavado en una cruz. Fueron testigos de milagros que desafiaron las leyes de la naturaleza, pero también del dolor más crudo, del abandono, de la sangre y de la muerte. Al principio, no entendían, dudaban, discutían, caían y volvían a levantarse. Pero algo ocurrió tras el tercer día. Algo que ninguno pudo negar. Lo vieron resucitado, tocaron sus heridas, comieron con él, y fue entonces cuando ya no hubo vuelta atrás. Desde ese momento, esos hombres comunes se transformaron en mensajeros de una esperanza inquebrantable. Y con esa esperanza caminaron por ciudades, desiertos y montañas. Predicaron en calles polvorientas, en templos paganos, en hogares humildes y plazas públicas. Lo hicieron sabiendo lo que les esperaba. Sabían que por cada palabra dicha, una piedra sería lanzada, que por cada converso un enemigo se levantaría, que por cada verdad proclamada la muerte se acercaría. Y aún así, hablaron. No murieron entre sábanas limpias ni rodeados de nietos. No cerraron los ojos en paz mientras alguien les tomaba la mano. Su final fue brutal. Sus cuerpos fueron atravesados por lanzas, colgados de cruces, quemados vivos, apedreados hasta quedar irreconocibles. Uno de ellos fue crucificado cabeza abajo, otro fue desollado vivo. A uno más, al no poder matarlo en aceite hirviendo, lo desterraron a una isla solitaria. Sus muertes no fueron accidentes ni consecuencias del azar. Fueron sentencias deliberadas, castigos ejemplares para silenciar un mensaje que incomodaba al poder religioso y político. Pero no lograron callarlos. De hecho, cuanto más sufrían, más fuerte resonaba su voz. Este no es un cuento, no es una parábola ni una alegoría. Es una historia real, bañada en sangre, coraje y convicción. Una historia donde la fe no fue un sentimiento vago, sino una llama ardiente que ni la tortura ni la muerte pudieron apagar. Hoy, siglos después, sus nombres siguen vivos, no por la fama, sino por el testimonio. No por los milagros que presenciaron, sino por el precio que pagaron. Porque cada gota de sangre derramada fue una semilla. Una semilla que brotó en corazones de generaciones que siguieron creyendo. Este es el relato de cómo murieron los 12 apóstoles de Jesucristo. Pero más aún es la historia de por qué sus muertes, lejos de apagar su mensaje, lo encendieron para siempre. Prepárate. Lo que estás por escuchar no es fácil, pero es necesario. Porque en un mundo donde tantos viven sin sentido, estos hombres murieron con propósito. Lo que estás a punto de ver no es una simple lista de nombres ni una serie de relatos antiguos sepultados en el polvo de la historia. Es una travesía directa al corazón de una verdad que aún sacude al mundo entero. Vamos a descender a los rincones más crudos y olvidados de la historia cristiana para revivir las últimas horas de los hombres que caminaron junto al Hijo de Dios y murieron por él. Hoy vas a conocer, uno por uno, a los 12 apóstoles. No como figuras de vitrales o estatuas en templos, sino como seres humanos de carne y hueso, temerosos, decididos, llenos de dudas, pero también poseídos por una fe que los llevó a entregar todo, hasta el último aliento. Este no será un relato edulcorado. Te adentrarás en episodios marcados por dolor, tortura, injusticia, traición, fuego, acero y sangre. Porque así fue el precio que pagaron por seguir proclamando un mensaje que incomodaba a los poderosos, que Jesús de Nazaret estaba vivo. ¿Por qué murieron? ¿Por qué no se retractaron? ¿Qué los hizo tan firmes ante el dolor más atroz? ¿Cómo puede un hombre caminar directo hacia su ejecución y aún así proclamar esperanza? Esas son las preguntas que responderemos. Este video no solo te contará cómo murieron los apóstoles, sino por qué sus muertes siguen resonando siglos después. Porque no fueron derrotas, fueron declaraciones. Porque cada martirio no fue un final trágico, sino el inicio de algo más grande.
Fueron muertes que abrieron puertas, removieron corazones y prendieron una llama que ni el tiempo, ni la persecución, ni la oscuridad ha podido apagar. Aquí descubrirás que el verdadero poder de su testimonio no está en lo que hicieron en vida, sino en lo que aceptaron en su muerte. Que sus últimas palabras, sus últimos gestos, incluso sus silencios, siguen hablando hoy. Y tal vez, al escucharlos, también tú te preguntes, ¿por qué alguien estaría dispuesto a morir así? Si no estuviera absolutamente convencido de que había visto al resucitado. No estás por ver una historia religiosa. Estás por presenciar una historia humana, espiritual y eterna. Una historia que no busca entretenerte, sino confrontarte. Porque, cuando termines este viaje, una sola verdad quedará ardiendo en tu interior. Algo vieron, algo supieron, algo vivieron, que los hizo preferir la muerte antes que negar lo que habían creído. Ellos no nacieron en castillos, ni estudiaron en las academias de sabiduría griega. No usaban túnicas finas, ni eran buscados por multitudes para ser escuchados. Eran hombres sencillos, invisibles para el mundo culto y despreciados por las élites religiosas. Algunos eran pescadores, curtidos por el sol y el viento. Otros recolectaban impuestos para Roma, siendo vistos como traidores por su propio pueblo. Unos más eran celotes, nacionalistas radicales, dispuestos a tomar la espada por la libertad de Israel. Ninguno parecía tener el perfil de un futuro líder espiritual, pero el llamado que recibieron no fue humano, fue divino. Jesús no buscó discípulos entre los sabios de Jerusalén ni entre los escribas del templo. No llamó a rabinos ni a estrategas del imperio. Caminó por aldeas polvorientas, por orillas de lagos, por puestos de recaudación, y con una sola mirada, una sola frase: «Sígueme». Cambió destinos para siempre, y ellos lo dejaron todo. No hubo contratos, no hubo promesas de riquezas ni de poder, solo la certeza profunda e inexplicable de que aquel hombre que los llamaba era diferente, que en su voz había autoridad, pero también ternura, que en sus ojos ardía una compasión que el mundo jamás había conocido. Desde entonces caminaron con él, fueron testigos de lo imposible. Vieron al mar obedecer una orden, a los ciegos abrir los ojos, a los muertos volver a respirar. Escucharon palabras que volteaban el mundo de cabeza, que los últimos serían los primeros, que los mansos heredarían la tierra, que amar al enemigo era más fuerte que cualquier espada. Pero también vieron el rechazo, porque el mensaje que predicaban no era cómodo. Jesús denunciaba la hipocresía de los líderes religiosos, desafiaba la estructura del poder, y el imperio romano, cruel, dominante, vigilante, no toleraba ningún mensaje que cuestionara su dominio. Los seguidores de Jesús no eran simplemente creyentes, eran vistos como una amenaza. Los apóstoles vivieron entre el filo de dos mundos hostiles. Por un lado, el judaísmo institucional, que no podía aceptar a un Mesías crucificado. Por otro, el imperio pagano, que exigía adoración al César y castigaba cualquier disidencia con sangre. Y Jesús no les ocultó lo que vendría. Desde el principio fue claro. Les dijo que los enviaría como ovejas en medio de lobos, que serían entregados a tribunales, azotados en las sinagogas, perseguidos de ciudad en ciudad. Les advirtió que serían odiados por causa de su nombre, y aún así, ninguno dio un paso atrás. Sabían que estaban siendo entrenados no para una vida cómoda, sino para una misión que los llevaría hasta los rincones más oscuros del mundo, y hasta los límites más extremos del sufrimiento humano. Porque su llamado no fue solo a seguir, sino a testificar. Y la palabra testigo, en el idioma original, es la misma que da origen a mártir. Ese era el destino que los esperaba. No la gloria humana, sino el sacrificio. No la aclamación del pueblo, sino la corona de espinas del desprecio. Y aún así lo aceptaron, no por fanatismo, no por tradición, sino porque estaban convencidos de que aquel que los llamó era más que un maestro, era el Hijo del Dios viviente. Pedro, también conocido como Simón, era un hombre de mar, sencillo y apasionado. Pescador de Galilea, fue uno de los primeros en escuchar aquella invitación misteriosa: «Sígueme». Su carácter impulsivo y valiente le hizo ser una pieza fundamental entre los discípulos. Fue testigo directo de milagros que desafiaban toda lógica y no dudó en declarar en voz alta que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, también fue humano en sus fallas. Durante la noche oscura del arresto, negó a su maestro 3 veces, un acto que marcó su alma con culpa y arrepentimiento. Pero Jesús, en su infinita misericordia, lo restauró,
confiándole un liderazgo que cambiaría el curso de la historia. Pedro predicó con fervor. Llevó el mensaje a Jerusalén y más allá, hasta llegar a Roma, el corazón del imperio que gobernaba el mundo entonces. Fue en esta ciudad donde Nerón, buscando chivos expiatorios tras el incendio que devastó la capital, culpó a los cristianos y desató una cruel persecución. Pedro fue arrestado, condenado y crucificado. Según la tradición, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, pues no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Su muerte fue un acto de humildad y valentía, y su legado un pilar insustituible para la iglesia primitiva. Santiago, hermano de Juan y también pescador, compartió con su hermano la llamada que cambió sus vidas. Era parte del círculo íntimo de Jesús, uno de los hijos del trueno por su carácter apasionado y su fervor religioso. Su espíritu impulsivo incluso llevó a pedir fuego del cielo para castigar a quienes no acogían el mensaje del reino. Tras la ascensión de Jesús, Santiago predicó con valentía en Jerusalén. Sin embargo, el rey Herodes Agripa I, buscando ganarse el favor de los líderes judíos, mandó arrestarlo y ejecutarlo por decapitación, una muerte rápida pero simbólica, reservada para quienes desafiaban el poder. Santiago fue el primer apóstol en derramar su sangre por la fe, abriendo la puerta a una persecución que moldearía la historia de la Iglesia. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, menos conocido pero no menos fiel, fue un hombre dedicado a la oración y al liderazgo de la comunidad cristiana en Jerusalén. Su vida estuvo marcada por una intensa espiritualidad que se reflejaba en sus frecuentes momentos de oración, tanto que sus rodillas se comparaban a las de un camello por el esfuerzo. Fue citado ante el Sanedrín y llevado al pináculo del templo con la intención de hacerle renegar de su fe. Al negarse, fue empujado al vacío, pero milagrosamente sobrevivió la caída solo para ser posteriormente apedreado y muerto con un palo que le aplastó el cráneo. Su muerte fue un testimonio de fidelidad hasta el último suspiro. Andrés, hermano de Pedro y también pescador, fue un hombre con un corazón sencillo y dispuesto a seguir a Jesús desde el primer llamado. Se cuenta que fue discípulo de Juan el Bautista y que fue él quien llevó a Pedro a conocer al Mesías. Durante el ministerio de Jesús, Andrés estuvo presente en momentos clave y tras la resurrección llevó la palabra a regiones alejadas como Grecia, donde su predicación causó gran impacto. Arrestado en Patras, fue condenado a morir en una cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés. Colgado durante 2 días, continuó predicando a los que pasaban, dando un ejemplo de fe inquebrantable hasta el final. Felipe, originario de Betsaida como Pedro y Andrés, fue uno de los primeros en responder al llamado y tuvo un papel activo en presentar a Natanael a Jesús. Predicó en Asia Menor, especialmente en Hierápolis, donde enfrentó la idolatría con valentía. Fue arrestado y condenado a morir crucificado y apedreado. Mientras aún colgaba de la cruz, los perseguidores lo golpearon con piedras en un intento por terminar con su vida. Su testimonio fortaleció a los creyentes y su cuerpo fue enterrado por sus seguidores en aquel lugar. En medio de la historia de entrega, valor y martirio que marcaron a los apóstoles, surge una figura que encarna el drama más oscuro: Judas Iscariote. Él fue el discípulo que caminó codo a codo con Jesús, compartió mesa con él, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de milagros. Pero su historia no es la de un mártir. No es la historia de un hombre que entregó su vida por la fe. Es, en cambio, el relato de una traición profunda, un abismo de desesperación y la ausencia total de redención. Judas fue el encargado de las finanzas del grupo, el que llevaba la bolsa común. Sin embargo, lejos de ser un administrador honesto, se dice que robaba de ese dinero, mostrando un corazón ya endurecido por la codicia. Pero su caída no fue solo por el amor al dinero. En algún momento, Judas decidió vender al maestro que había seguido, que había amado, por 30 piezas de plata. Ese acto no fue solo una traición política o económica, fue la ruptura definitiva con la fe, con la esperanza y con el amor. El beso con el que entregó a Jesús a las autoridades fue más que un simple gesto. Fue el símbolo más cruel de una amistad rota, de una lealtad traicionada y de un alma que se perdió en la oscuridad. Después de entregar a Jesús, Judas fue consumido por el remordimiento, pero su remordimiento no se convirtió en arrepentimiento sincero. Intentó devolver el dinero, pero fue rechazado. Se quedó solo,
sin perdón, sin esperanza y sin salida. Su desesperación lo llevó a quitarse la vida. Según los evangelios, se ahorcó, poniendo fin a su tormento, pero su muerte no fue un acto de paz ni de reconciliación. Fue la culminación de una vida consumida por la culpa y la amargura, un recordatorio trágico de que la culpa sin redención destruye desde dentro. A diferencia de los otros apóstoles, que sufrieron torturas y martirios por amor y convicción, Judas murió sin la paz que brinda el perdón. Su historia es la advertencia más fuerte. No basta con sentir culpa por lo que se ha hecho mal. Es necesario buscar el perdón verdadero y cambiar el corazón. La fe genuina transforma, levanta y sana. La desesperación sin esperanza solo arrastra hacia la destrucción. Este contraste entre Judas y sus compañeros resalta aún más el valor inmenso de los 11 apóstoles que, pese a las pruebas, eligieron la fidelidad hasta la muerte. Judas es la sombra que nos recuerda que no todos los que caminan junto a la luz terminan siendo luz. Algunos, por sus propias decisiones, se hunden en la oscuridad. Tomás, conocido también como Dídimo o el Gemelo, es recordado por su incredulidad inicial tras la resurrección de Jesús, cuando expresó su famosa duda al decir que no creería sin tocar las heridas del Maestro. Sin embargo, esa duda se transformó en una fe profunda y valiente que lo llevó a proclamar «Señor mío y Dios mío», y a ser un misionero incansable. Después de Pentecostés, Tomás emprendió viajes que lo llevaron lejos de su tierra natal, hasta la lejana India. Allí fundó comunidades cristianas que aún hoy perduran, testimonio vivo de su obra. Su muerte fue tan valiente como su vida. Rodeado por sacerdotes paganos hostiles, fue atravesado por lanzas, un martirio típico para aquellos vistos como agitadores religiosos. Murió entregando su vida por la fe en un lugar lejano, demostrando que la verdadera convicción no conoce fronteras. Mateo, también llamado Leví, tuvo un comienzo muy distinto a la mayoría de sus compañeros. Era recaudador de impuestos en Capernaum, un oficio despreciado porque lo ligaba directamente a la autoridad romana y a la corrupción. Pero cuando Jesús lo llamó, Mateo dejó todo atrás: su dinero, su trabajo y la seguridad de su posición. Organizó un banquete para celebrar la llegada del Maestro, atrayendo a muchos marginados y pecadores a conocerlo. Autor del Evangelio que lleva su nombre, Mateo presentó a Jesús como el Mesías prometido, especialmente para el pueblo judío. Tras la resurrección, predicó en diversas regiones, desde Judea hasta Etiopía, donde la tradición cuenta que fue apuñalado durante una reunión cristiana. Su muerte fue rápida pero dolorosa, un sacrificio que selló su entrega total a la causa que transformó su vida. Simón, conocido como el Celote por su pasado, como miembro de un grupo nacionalista judío que buscaba liberar Israel con la fuerza, vivió una transformación radical al seguir a Jesús. De guerrillero pasó a ser pacificador y evangelista, llevando el mensaje de paz y esperanza a tierras como Egipto, el norte de África y Persia. Fue arrestado junto a Judas Tadeo por su predicación y rechazo a los ídolos paganos. Simón sufrió un martirio brutal, fue desollado vivo y luego partido en dos, un castigo tan cruel que buscaba infundir terror entre los creyentes. Pero su legado habla de un hombre que canalizó su pasión por la libertad hacia una causa espiritual mucho más grande. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, fue el apóstol reservado pero lleno de fervor interior. Fue quien preguntó a Jesús por qué se manifestaría solo a sus discípulos y no al mundo entero, mostrando su deseo profundo de que todos conocieran la verdad. Junto a Simón, predicó en Siria, Arabia, Mesopotamia y Persia, enfrentando una persecución intensa. Finalmente fue capturado y murió golpeado con una masa, o según otras fuentes, apedreado antes de recibir el golpe mortal. Su cuerpo roto es testimonio de que incluso los más discretos pueden ser grandes portadores del mensaje. Finalmente, Juan, el apóstol amado, el hijo del trueno que permaneció al pie de la cruz cuando todos huyeron. Era hermano de Santiago y pescador antes de seguir a Jesús. Su cercanía al Maestro se refleja en su Evangelio, cargado de espiritualidad y revelaciones profundas. Tras la resurrección, fue un pilar en la iglesia de Jerusalén y más tarde predicó en Éfeso. En tiempos del emperador Domiciano, fue arrestado y llevado a Roma, donde fue arrojado a una olla de aceite hirviendo, de la que milagrosamente salió ileso.
Desterrado a la isla de Patmos, allí recibió las visiones que conformarían el Apocalipsis. Un mensaje profético que aún hoy despierta conciencia. Juan murió de viejo, siendo el único apóstol que no sufrió martirio, pero sí soledad, exilio y persecución por su fe. Entre todos los apóstoles, Juan ocupa un lugar único y especial. Fue el único que no entregó su vida a través del martirio físico, pero eso no significa que su camino fuera fácil o libre de sufrimiento. Al contrario, su historia revela otro tipo de batalla, más silenciosa pero igualmente intensa: la lucha contra la soledad, el exilio y la persecución constante. Juan fue el discípulo amado, el que estuvo junto a Jesús en los momentos más difíciles, el que permaneció fiel hasta el final cuando todos los demás huyeron. Fue testigo de milagros, de la transfiguración y de la agonía en la cruz. Jesús mismo le confió el cuidado de su madre, un gesto que selló un vínculo de amor y responsabilidad para toda la vida. Pero después de la resurrección, su camino estuvo marcado por pruebas duras y prolongadas. Bajo el reinado del emperador Domiciano, fue arrestado y arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Milagrosamente, sobrevivió. Luego fue desterrado a la isla de Patmos, un lugar aislado y desolado, donde lejos de todo lo conocido, enfrentó la soledad y la incertidumbre. Allí, en medio del silencio y la oscuridad, recibió las visiones que darían forma al Apocalipsis, un mensaje profético que ha resonado por siglos, despertando conciencia y esperanza en tiempos de crisis. Juan murió de viejo, probablemente en Éfeso, dejando un legado no solo de enseñanza, sino de una fortaleza espiritual que trasciende la muerte física. Su vida nos recuerda que el sufrimiento no siempre se mide en heridas visibles o en torturas físicas. A veces es el peso de la soledad, la pérdida, el rechazo y la persecución emocional lo que desafía más profundamente el alma. Juan nos muestra que la fidelidad se puede mantener no solo en el fuego de la persecución, sino también en el silencio del exilio y la espera. Así, con su testimonio, se cierra el capítulo de los apóstoles en esta historia de sangre, valor y fe inquebrantable. Un testimonio que continúa inspirando a millones y que sigue preguntándonos hoy: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por aquello en lo que crees? Entre todos los apóstoles, Juan fue el único que no murió ejecutado. Sin embargo, su camino no estuvo exento de sufrimiento. Enfrentó la soledad más profunda, el exilio forzado y la persecución constante por mantener viva la fe que había abrazado. Fue arrojado a aceite hirviendo, de donde milagrosamente salió con vida, para luego ser desterrado a la isla de Patmos, un lugar solitario y oscuro donde recibió las visiones del Apocalipsis, un mensaje que aún hoy desafía y despierta conciencias. Juan nos recuerda que el sufrimiento no siempre es visible, que hay heridas que no se ven, pero que duelen igual o más: la soledad, el rechazo, la espera y la incertidumbre. Su testimonio es un puente hacia la reflexión que queremos dejarte hoy. Los 12 apóstoles no murieron por una religión, ni por ideologías ni por causas políticas. Murieron por una persona: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, resucitado y glorificado. Cada uno de ellos, con su vida y con su muerte, escribió una historia de sangre, valor y fe inquebrantable que cambió el curso de la historia. Sus muertes no fueron el fin, sino el principio de un legado que sigue vivo y que sigue desafiando a cada generación. Su ejemplo nos pregunta hoy con fuerza: ¿estás dispuesto a darlo todo por aquel que dio su vida por ti? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por aquello en lo que crees? Si este viaje te ha movido, si esta historia ha encendido una chispa en tu interior, te invito a que sigas explorando, aprendiendo y compartiendo. Suscríbete para descubrir más historias que desafían, que inspiran y que transforman. Comparte este video con quienes necesitan escuchar que el valor verdadero nace del amor y la fe. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de los apóstoles, verdaderos testigos hasta la sangre. Nos vemos en el próximo video.